El silbido del tren corta el aire helado de una mañana de 1942 en Europa del Este. Los vagones de ganado se detienen en una estación que parece normal. Hay flores en los andenes, letreros que indican ciudades lejanas, un reloj que marca siempre la misma hora. Pero hay algo que no cuadra. El olor en el aire es extraño, nauseabundo, y de los vagones salen voces que rompen el corazón, llantos de bebés, preguntas de niños que no entienden qué está pasando. ¿Cuándo vamos a volver a casa, mami?, pregunta una niña de 5 años mientras toma la mano de su madre. No sabe que acaba de llegar a Treblinka, uno de los campos de exterminio más letales del régimen nazi. No sabe que en menos de 2 horas su voz se habrá silenciado para siempre. Esta es la historia más dolorosa del Holocausto, la que el mundo tardó décadas en estar dispuesto a escuchar. La sistemática eliminación de la infancia judía y de otros pueblos considerados indeseables por la ideología nazi. Entre 1941 y 1945, aproximadamente 1,5 millones de niños judíos fueron asesinados en los campos de exterminio. Miles más de origen romaní, polaco, soviético y de otras nacionalidades corrieron la misma suerte. Los niños no tenían valor como trabajadores esclavos, no poseían habilidades técnicas que explotar, no tenían información militar que arrancar bajo tortura. Para los nazis eran simplemente bocas inútiles que alimentar, pero representaban algo más peligroso aún, el futuro de los pueblos que querían borrar de la faz de la tierra. Halina Birenbaum tenía 10 años cuando llegó al campo de Majdanek junto a su madre. Décadas después recordaría: los niños éramos los primeros en ser seleccionados para las cámaras de gas. Algunos oficiales alemanes ni siquiera nos miraban a los ojos. Para ellos no éramos seres humanos, solo números que eliminar de sus listas. Los métodos variaban según el campo, pero el destino era siempre el mismo. En Auschwitz-Birkenau, los menores de 14 años iban directo a las cámaras de gas al bajar del tren. No había selección, no había esperanza de supervivencia temporal a través del trabajo forzado. En Treblinka, Bergen-Belsen, Sobibor, la sentencia era inmediata y definitiva. Los testimonios de sobrevivientes adultos revelan que los niños a menudo eran los más esperanzados durante el viaje. Creían las historias que les habían contado sobre reasentamiento en granjas del este y nueva vida en el campo. Su inocencia los hacía más vulnerables al engaño sistemático nazi, pero también les daba una fortaleza que a veces sorprendía a sus captores. Esta es una historia que duele, pero que necesitamos conocer, porque detrás de cada estadística había un niño con nombre, con sueños, con derecho a crecer. Su memoria merece ser preservada, sus voces silenciadas merecen ser escuchadas. Si crees que historias como esta deben preservarse para que nunca se olviden, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu me gusta ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer esta historia que no puede ser borrada de la memoria. El engaño comenzaba mucho antes de que los trenes llegaran a los campos. Las familias judías recibían órdenes de reasentamiento temporal, con instrucciones precisas. Podían llevar una maleta de hasta 20 kilos, ropa de trabajo, herramientas y comida para 3 días. Los padres empacaban con cuidado los juguetes favoritos de sus hijos, los libros de cuentos, las mantitas que los ayudaban a dormir. En el gueto de Varsovia, Sara Siskind tenía 11 años cuando llegaron las órdenes de evacuación. Su madre le dijo que empacara solo lo más importante. Sara eligió su muñeca de trapo y el cuaderno donde escribía sus poemas. Mamá me prometió que donde íbamos tendría tiempo de escribir y jugar. Recordaría décadas después. Nunca volvimos a ver nuestras cosas. Los nazis habían perfeccionado el arte del engaño. Sabían que era más fácil controlar a las personas si mantenían la esperanza viva hasta el último momento. Las estaciones de los campos estaban decoradas como si fueran paradas normales de tren. Había horarios de trenes pintados en las paredes, aunque esos trenes nunca llegaban. Había flores plantadas en macetas, aunque nadie las regaba. Los altavoces anunciaban: «Bienvenidos al centro de reasentamiento. Por favor, mantengan a sus hijos cerca.
Después de los baños de desinfección, recibirán comida caliente y alojamiento temporal. Los niños sonreían al escuchar la palabra baños. Después de días encerrados en vagones sin ventilación, la idea de agua limpia sonaba como un milagro, pero había señales que los adultos comenzaban a notar: el olor extraño que flotaba en el aire, el humo constante que salía de las chimeneas, el hecho de que solo llegaran trenes pero nunca partieran. Algunos padres intentaban proteger a sus hijos manteniéndolos cerca, susurrándoles que no se separaran sin importar lo que pasara. En Treblinka, los alemanes habían construido una estación de tren falsa completa. El reloj siempre marcaba las 3:10, una hora optimista que sugería que aún quedaba mucho día por delante. Los letreros indicaban conexiones a ciudades que sonaban prometedoras: Bialystok, trabajos agrícolas; Minsk, nuevas oportunidades. Incluso había un mostrador de información atendido por prisioneros judíos obligados a mantener la mentira. Los niños preguntaban constantemente: ¿cuándo vamos a ver a papá? ¿Esta nueva casa va a tener jardín? ¿Voy a poder ir a la escuela aquí? Los padres respondían con las palabras que ellos mismos querían creer: pronto, mi amor, todo va a estar bien. Solo tenemos que ser pacientes. El proceso de separación era rápido y aparentemente organizado. Hombres a la derecha, mujeres y niños a la izquierda. Dejen sus maletas aquí, las recogerán después del baño. Los guardias alemanes mantenían un tono de voz administrativo, como empleados de una estación de tren normal, procesando pasajeros. Algunos niños se resistían a separarse de sus padres. Los guardias tenían instrucciones específicas para estos casos. Los niños que lloren van con las madres, familia feliz, trabajo eficiente. Era parte del teatro macabro diseñado para mantener la calma hasta el último momento posible. ¿Qué piensas sobre estos métodos de engaño sistemático? ¿Cómo pudo una sociedad participar en mentiras tan elaboradas? En el andén, bajo la apariencia de orden administrativo, comenzaba el proceso más cruel: la selección. Los médicos de las SS, con sus batas blancas y estetoscopios colgando del cuello, revisaban rápidamente a cada persona. Un vistazo era suficiente. Un gesto con la mano decidía quién vivía unas horas más y quién moría de inmediato. Los niños menores de 12 años eran automáticamente enviados a la izquierda junto con sus madres. No había excepciones. No importaba si parecían fuertes o saludables. No importaba si suplicaban o prometían trabajar duro. Su edad era su sentencia de muerte. Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, realizaba estas selecciones con una frialdad que helaba la sangre. Los sobrevivientes lo recuerdan silbando melodías de ópera mientras decidía con un movimiento de dedo quién vivía y quién moría. Para él, los niños eran especialmente útiles, material perfecto para sus experimentos médicos antes de la muerte final. Los gemelos son más valiosos, le decía a sus asistentes. Pueden servir para la ciencia antes de ser eliminados. Los hermanos gemelos eran separados de sus familias y llevados a barracones especiales. Allí, Mengele realizaba experimentos que desafiaban cualquier concepto de medicina: inyecciones de químicos en los ojos para cambiar el color, cirugías sin anestesia, transfusiones de sangre entre hermanos para estudiar reacciones. Eva Moses tenía 10 años cuando ella y su hermana gemela Miriam fueron seleccionadas para los experimentos. Mengele nos miraba como si fuéramos ratones de laboratorio, recordaría décadas después. Nos hacía pruebas dolorosas 3 veces por semana. Vi morir a muchos otros gemelos. Nosotras sobrevivimos por pura suerte. Los niños que mostraban alguna deformidad física o signo de enfermedad eran inmediatamente marcados para tratamiento médico especial. En realidad, iban directo a las cámaras de gas o eran utilizados para experimentos de eutanasia. Los nazis veían en estos niños la oportunidad de perfeccionar métodos de eliminación que planeaban usar en gran escala después de la guerra. Algunos padres intentaban hacer pasar a sus hijos adolescentes como adultos. Les enseñaban a caminar erguidos, a mentir sobre su edad, a responder con voz firme cuando les preguntaran qué sabían hacer. «Di que sabes coser», susurraba una madre a su hija de 14 años.
Di que trabajabas en una fábrica. Di cualquier cosa que los convenza de que puedes trabajar. Pero los oficiales nazis tenían métodos para detectar estas mentiras. Revisaban los dientes para calcular la edad. Medían la estatura. Hacían preguntas específicas sobre trabajos que un niño no podría conocer. Cuando descubrían el engaño, el castigo era inmediato. Toda la familia iba junta a las cámaras de gas. Los hermanos mayores a veces intentaban proteger a los menores escondiéndolos entre los adultos o cargándolos para que parecieran más altos. Rara vez funcionaba. Los guardias estaban entrenados para detectar estos intentos de supervivencia familiar. Su trabajo dependía de la eficiencia en la eliminación. El proceso completo de selección en el andén duraba entre 15 y 30 minutos. En ese tiempo, familias enteras eran separadas para siempre. Padres que no volvían a ver a sus hijos. Hermanos divididos por una línea imaginaria que significaba vida o muerte inmediata. ¿Cómo crees que los padres lidiaban psicológicamente con estas decisiones imposibles de supervivencia familiar? Después de la selección en el andén, comenzaba la marcha hacia la muerte. Los grupos de mujeres y niños eran conducidos por un sendero estrecho que los alemanes llamaban Schlauch, la manguera. Era un corredor de apenas 3 metros de ancho, rodeado por altas cercas entrelazadas con ramas de pino que impedían ver hacia los lados. Los niños caminaban tomados de la mano de sus madres, mirando hacia adelante sin entender por qué el camino era tan angosto. Algunos preguntaban, ¿por qué no podemos caminar por donde queramos? Sus madres los tranquilizaban. Es solo para mantener el orden, mi amor. Ya falta poco para los baños. El diseño del Schlauch era una obra maestra de ingeniería psicológica. Su trazado suavemente curvado impedía que las personas vieran su destino final hasta que fuera demasiado tarde para resistirse. Cuando finalmente avistaban los edificios con las cámaras de gas, ya estaban atrapados en el embudo de la muerte, sin posibilidad de retroceder o dispersarse. A lo largo del camino, los guardias ucranianos mantenían el teatro del engaño. Gritaban instrucciones sobre la importancia de la higiene personal, la necesidad de cooperar para que el proceso fuera rápido, las reglas del nuevo lugar donde iban a vivir. Los niños que se comporten bien van a recibir chocolate después del baño, gritaba uno de los guardias en polaco. Algunos niños se emocionaban con la promesa del chocolate. Hacía semanas que no probaban dulces. En los guetos, el azúcar era un lujo imposible. ¿En serio vamos a tener chocolate, mami?, preguntaba una niña de 6 años. Su madre, que ya comenzaba a sospechar la verdad por el olor extraño en el aire, solo podía asentir y apretar más fuerte su mano pequeña. Los más pequeños se cansaban rápido durante la caminata. Sus madres los cargaban en brazos o en la espalda. Los guardias no se oponían, de hecho, lo preferían. Los niños cargados hacían menos preguntas y no ralentizaban la marcha. El objetivo era mantener un flujo constante de personas hacia las cámaras de gas. En algunos campos, los alemanes habían instalado altavoces a lo largo del Schlauch, que reproducían música clásica. Valses de Strauss y melodías de Mozart acompañaban los últimos pasos de los niños hacia la muerte. La música tenía un efecto tranquilizador, especialmente en los más pequeños que se movían al ritmo mientras caminaban. Los hermanos mayores, de 8 o 10 años, a veces notaban detalles que los adultos pasaban por alto. «Mira, mami, ese señor está llorando», decía uno señalando a un Sonderkommando que trabajaba limpiando el camino. Estos prisioneros judíos, obligados a mantener el área limpia entre cada grupo, sabían exactamente qué iba a pasar. Algunos no podían evitar llorar al ver pasar a los niños. El camino tenía varias curvas deliberadamente diseñadas. Cada curva ocultaba la siguiente, manteniendo el misterio sobre el destino final. Los ingenieros nazis habían calculado la distancia perfecta, lo suficientemente larga para cansar a las personas y hacer que desearan llegar pronto, pero no tanto como para generar pánico o sospecha. Al acercarse al final del Schlauch, el olor se volvía más intenso. Era el olor de los motores diésel que funcionaban constantemente, mezclado con otros olores que los adultos comenzaban a reconocer con horror.
Los niños seguían preguntando, ¿qué es ese olor, mami? ¿Por qué huele tan feo aquí? ¿Cómo imaginas que las madres encontraban fuerza para seguir consolando a sus hijos en estos momentos? Al final del Schlauch, las familias llegaban a un edificio que cumplía todas las promesas hechas en el andén. Parecía un baño público normal, incluso agradable. Había vestuarios con bancos de madera, ganchos numerados en las paredes y letreros en varios idiomas con instrucciones sobre los procedimientos de higiene. Por favor, quítense toda la ropa y cuélguenla en los ganchos, instruían los guardias con falsa cortesía. Recuerden el número de su gancho para poder recoger su ropa después de la ducha. Esta instrucción, recordar el número, era especialmente cruel. Les aseguraba a las familias que iban a regresar a vestirse. Los niños pequeños necesitaban ayuda para desvestirse. Sus madres los ayudaban con ternura infinita, doblando cuidadosamente su ropita, como si se estuvieran preparando para un baño normal en casa. ¿Está muy fría el agua, mami?, preguntaban los más pequeños. No, mi amor, va a estar tibiecita, respondían las madres con voces que se esforzaban por sonar tranquilas. Algunos guardias repartían pequeños pedazos de jabón a ciertas personas, especialmente a las que parecían sospechosas o nerviosas. Miren, es un jabón bueno, van a quedar muy limpiecitos, decían con sonrisas falsas. El jabón a menudo estaba hecho con material de víctimas anteriores, una crueldad adicional dentro del horror general. Los vestuarios tenían ventanas, bloqueadas por dentro pero con marcos visibles desde adentro, espejos en algunas paredes y hasta bancos cómodos para sentarse. Todo estaba diseñado para parecer un baño auténtico de una instalación pública respetable. Incluso había una estrella de David pintada sobre la puerta principal, sugiriendo que las instalaciones eran administradas por autoridades judías. Los hermanos se ayudaban unos a otros a desvestirse. Los mayores cuidaban que los pequeños no perdieran sus zapatos o sus calcetines. «Deja tus zapatitos aquí cerca del gancho número 15», le decía un niño de 9 años a su hermana de 4, «para que no se pierdan cuando salgamos». Mientras las familias se desvestían, sonderkomandos disfrazados de personal de limpieza revisaban rápidamente la ropa en busca de objetos de valor. Todo era clasificado y enviado a Alemania como parte del saqueo sistemático de las víctimas. Los juguetes de los niños eran apartados para ser distribuidos entre familias alemanas. Algunos niños comenzaban a tener frío al desvestirse completamente. Era invierno en Europa del Este y los edificios no tenían calefacción real. Las madres abrazaban a sus pequeños para darles calor corporal. «Ya falta poquito para el agua calientita», les susurraban al oído. La presión para apurarse era constante, pero disfrazada de eficiencia administrativa. «No se demoren, hay otros grupos esperando», decían los guardias. «Los baños funcionan mejor si todos cooperan rápidamente». La prisa constante impedía la reflexión o el cuestionamiento profundo sobre la situación. Cuando todos estaban desnudos, los dirigían hacia la sala de duchas. La puerta era pesada, de hierro, pero pintada para parecer madera normal. Arriba había un letrero que decía «Sala de duchas y desinfección» en alemán, polaco y yiddish. Los niños entraban tomados de la mano de sus madres, mirando hacia arriba esperando ver las regaderas. ¿Qué sentimientos crees que experimentaban los niños en estos momentos finales, antes de descubrir la verdad? Al entrar en las salas de ducha, las familias se encontraban con un espacio que parecía cumplir las promesas. Había lo que parecían regaderas en el techo, paredes limpias y espacio para cientos de personas. Los niños miraban hacia arriba buscando las regaderas, preguntándose cuándo empezaría a salir el agua. «¿Ya va a salir el agua, mami?», preguntaba una niña de 5 años. Su madre, que ya sentía que algo estaba terriblemente mal por el olor y la forma extraña de las regaderas, solo podía abrazarla más fuerte. El instinto materno le decía que algo horrible estaba por pasar, pero no había escapatoria posible. Las cámaras se llenaban hasta la asfixia. 700 personas apiñadas en un espacio diseñado para 300. Los niños pequeños quedaban aplastados entre los adultos, levantados en brazos por sus madres que intentaban darles aire.
No puedo respirar bien, decía un niño de 6 años. Ya va a pasar, mi amor, le respondía su padre, aunque él mismo luchaba por respirar. Los bebés lloraban por la incomodidad del espacio cerrado y la presión de la multitud. Sus madres los mecían intentando calmarlos, cantándoles canciones de cuna en voz baja. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol», cantaba una madre en español. Esas fueron las últimas palabras que su bebé escucharía en este mundo. Cuando la pesada puerta de hierro se cerró con un golpe seco, el sonido resonó como un trueno en el espacio cerrado. Algunos niños se asustaron por el ruido. «¿Por qué cerraron la puerta, papi?», preguntó un niño de 7 años. «Para que no entre el frío mientras nos bañamos», mintió su padre, aunque ya sabía que estaban atrapados. En ese momento comenzaba el proceso más cruel de todos. En lugar de agua, de las falsas regaderas comenzaba a salir gas de monóxido de carbono. Era incoloro e inodoro. Así que al principio nadie se daba cuenta. Solo había una sensación extraña, como si el aire se volviera más pesado. Los niños fueron los primeros en verse afectados por el gas debido a su menor peso corporal y estatura. Comenzaron a sentirse mareados. Algunos se sentaron en el suelo diciendo que estaban cansados. «Me duele la cabecita, mami», decía una niña de 4 años. Su madre, que también comenzaba a sentir los efectos, la levantó en brazos aunque apenas podía sostenerse. Las madres intentaron hasta el último momento proteger a sus hijos de alguna manera. Las abrazaban contra su pecho, les cubrían la nariz y boca con sus manos, pensando que así podrían filtrar lo que fuera que estaba en el aire. Algunas pusieron a sus bebés más pequeños contra el piso, creyendo que allí el aire podría ser mejor. Cuando la terrible realidad se hizo evidente, algunas madres intentaron consolar a sus hijos hasta el final. Les cantaban, les susurraban palabras de amor, les decían que no tuvieran miedo. «Ya no va a doler, mi cielo», susurraba una madre a su hijo de 3 años. «Vamos a estar juntos siempre». Los que estaban cerca de las paredes intentaron arañarlas, buscando desesperadamente una salida que no existía. Algunas personas gritaron, otras rezaron en voz alta en diferentes idiomas. Los niños más pequeños, confundidos y asustados, lloraban pidiendo ayuda a sus padres, sin entender por qué mamá y papá ya no les respondían. El proceso completo duraba entre 30 y 40 minutos. Los gritos y lamentos se escuchaban por todo el campo, un sonido que atormentaba incluso a los guardias más endurecidos. Pero para los nazis era solo el sonido de la eficiencia industrial funcionando según lo planeado. ¿Cómo procesas emocionalmente el hecho de que estos últimos momentos de terror fueron experimentados por más de 1 millón de niños? Después del silencio que seguía a los gritos, comenzaba otra fase del horror, el procesamiento de los cuerpos. Los Sonderkommandos, prisioneros judíos obligados a trabajar para mantenerse vivos unas semanas más, tenían que entrar en las cámaras para sacar los cadáveres. Era un trabajo que destrozaba el alma humana. Chill Reichmann, uno de los pocos Sonderkommandos que sobrevivió para contar su historia, describió lo que vio al abrir las cámaras. Los cuerpos de los niños estaban casi siempre en los brazos de sus madres. Incluso en la muerte, ellas los habían protegido hasta el final. Era lo más difícil de ver, lo que más me quebraba por dentro. Los trabajadores tenían que separar a los niños de los brazos de sus madres para poder procesarlos. Algunos cuerpos infantiles estaban tan fuertemente abrazados que era difícil separarlos. Los Sonderkommandos lloraban mientras realizaban esta tarea, sabiendo que tal vez la próxima vez encontrarían a sus propios hijos entre los cadáveres. Los cuerpos de los niños eran procesados de manera diferente que los de los adultos. No tenían dientes de oro que extraer, ni joyas escondidas que buscar. Pero los nazis habían encontrado maneras de explotar incluso la muerte de los pequeños. El cabello de las niñas era cortado y enviado a Alemania para hacer textiles. Era más suave que el de las adultas y se consideraba material de mejor calidad. Los juguetes que los niños habían traído en sus maletas eran clasificados y enviados a familias alemanas. Muñecas, osos de peluche, carritos, pelotas, todos empacados cuidadosamente para hacer felices a otros niños que no sabían de dónde venían esos juguetes.
Era otra capa de crueldad. Usar los objetos del amor infantil para alimentar la felicidad de los hijos del pueblo que había asesinado a sus dueños originales. En algunos campos, especialmente en Auschwitz, los niños que llegaban eran utilizados para experimentos médicos antes de ser asesinados. Joseph Mengele tenía una fascinación particular con los gemelos, los enanos y los niños con características físicas inusuales. Los mantenía vivos en barracones especiales mientras realizaba experimentos que desafiaban cualquier concepto de medicina. Eva Moses y su hermana gemela Miriam fueron sometidas a estos experimentos durante 10 meses. Mengele nos inyectaba químicos desconocidos. Yo me enfermé tanto que casi muero. Mi hermana tuvo fiebres altísimas. Veíamos cómo otros gemelos morían por los experimentos. Nosotras sobrevivimos porque nuestros cuerpos resistieron lo que nos hacían, pero nunca supimos exactamente qué era. Los números eran escalofriantes por su magnitud industrial. En Treblinka, durante los días de mayor actividad, morían hasta 3.000 niños en un solo día. En Auschwitz-Birkenau, las cámaras de gas podían procesar hasta 2.000 personas por turno, y los turnos se repetían varias veces al día. Los niños representaban aproximadamente el 20% de cada grupo. Los propios perpetradores documentaron su eficiencia con orgullo burocrático. Franz Stangl, comandante de Treblinka, mantenía estadísticas detalladas del número de unidades procesadas diariamente. Para él, los niños eran simplemente números en una hoja de cálculo, no seres humanos con nombres, personalidades y sueños. Algunos guardias alemanes desarrollaron métodos específicos para lidiar psicológicamente con el asesinato de niños. Se convencían de que estaban liberando a los pequeños de una vida de sufrimiento. Otros se embriagaban antes de sus turnos para no sentir tanto. Pero la mayoría simplemente siguió órdenes, manteniéndose emocionalmente desconectados del significado de sus acciones. ¿Cómo crees que estos perpetradores pudieron normalizar psicológicamente el asesinato sistemático de niños? Entre el 1,5 millones de niños que fueron asesinados, unos pocos miles lograron sobrevivir por circunstancias extraordinarias. Sus historias son testimonios de resistencia humana en las condiciones más extremas, pero también evidencia de la magnitud del crimen. Que tan pocos pudieran sobrevivir demuestra lo sistemática que fue la eliminación. Thomas Wergenthal tenía 10 años cuando llegó a Auschwitz en 1944. Sobrevivió porque pudo convencer a los guardias de que tenía 14 y sabía trabajar con herramientas. Mentí sobre mi edad y aprendí rápido a trabajar como adulto. Recordaría décadas después como juez de la Corte Internacional de Justicia. Cada día era una lucha por demostrar que valía la pena mantenerme vivo. Los niños que lograban pasar la selección inicial tenían que enfrentar desafíos únicos. Eran más vulnerables al frío, al hambre y a las enfermedades. Necesitaban más calorías por kilo de peso corporal que los adultos, pero recibían las mismas raciones de hambre. Muchos morían de inanición en pocas semanas. Algunos sobrevivieron porque fueron adoptados por prisioneros adultos que habían perdido a sus propios hijos. Estas familias de supervivencia compartían comida, calor corporal y protección emocional. Los adultos enseñaban a los niños cómo evitar llamar la atención de los guardias, cómo aparecer trabajando incluso cuando no tenían tareas, cómo sobrevivir a los pases de lista que duraban horas en el frío. Halina Birenbaum, quien sobrevivió desde los 10 hasta los 13 años en varios campos, desarrolló estrategias de supervivencia que otros niños copiaron. Aprendí a caminar erguida para parecer más alta. Aprendí a hacer ruido cuando trabajaba para que los guardias pensaran que trabajaba duro. Aprendí a esconder mi miedo porque los niños asustados eran eliminados primero. La solidaridad entre los propios niños fue crucial para algunos sobrevivientes. Formaron grupos informales donde compartían información sobre cómo evitar peligros, dónde encontrar restos de comida y cómo cuidarse mutuamente cuando alguno enfermaba. Roman Pfister, que sobrevivió desde los 12 años, recordaba: los niños mayores cuidábamos a los más pequeños. Era nuestra manera de mantener algo de humanidad. Algunos niños
sobrevivieron porque fueron escondidos por prisioneros adultos durante las selecciones periódicas. Los metían en barriles de basura, los escondían bajo colchones o los hacían pasar por muertos durante los recuentos. Estas acciones requerían una coordinación extraordinaria y el riesgo de muerte inmediata si los descubrían. En algunos campos, especialmente hacia el final de la guerra, ciertos comandantes alemanes comenzaron a usar niños para tareas especiales. Los más pequeños podían arrastrarse por espacios estrechos para reparaciones o trabajar en talleres donde sus manos pequeñas eran útiles. Era una supervivencia precaria, pero les daba unos meses más de vida. Los niños que sobrevivieron tuvieron que enfrentar traumas únicos. Vieron morir a sus padres, hermanos y amigos. Tuvieron que actuar como adultos mientras sus mentes y cuerpos eran aún de niños. Muchos perdieron la capacidad de jugar, de reír, de confiar en los adultos. Su infancia fue literalmente borrada por la experiencia. Cuando llegó la liberación, muchos niños sobrevivientes estaban tan traumatizados que no podían expresar alegría. Susan Pollack, quien sobrevivió desde los 13 años, recordaba: «Cuando llegaron los soldados estadounidenses, yo no sabía cómo ser feliz. Había olvidado qué se sentía estar a salvo. Me tomó años aprender de nuevo a confiar en la bondad humana». Los pocos que sobrevivieron se convirtieron en testigos fundamentales de lo que había pasado. Sin sus testimonios, muchos aspectos del exterminio infantil nunca habrían sido documentados. Su supervivencia fue un acto de resistencia involuntaria. Mantuvieron viva la memoria de los que no pudieron contar su historia. ¿Qué impacto crees que tuvieron estas experiencias en el desarrollo psicológico de los niños sobrevivientes? Cuando terminó la guerra en 1945, el mundo se enfrentó a una realidad que desafiaba la comprensión humana. 1,5 millones de niños habían sido sistemáticamente asesinados. Pero durante décadas, esta parte específica del Holocausto permaneció relativamente silenciada, overshadowed por las historias de los adultos y las narrativas militares de la guerra. Los propios sobrevivientes adultos tenían dificultad para hablar sobre lo que habían visto hacer a los niños. Era el tipo de memoria que el cerebro humano trata de reprimir para poder seguir funcionando. Primo Levi, uno de los testimonios más importantes del Holocausto, escribió décadas después: «Los rostros de los niños eran lo más difícil de recordar sin quebrarse. Era más fácil hablar de la brutalidad hacia los adultos que admitir lo que habíamos visto hacer a los pequeños inocentes». Las primeras investigaciones sobre el Holocausto se centraron principalmente en los aspectos militares, políticos y económicos del genocidio. Los investigadores eran mayormente hombres adultos que habían sobrevivido, y naturalmente enfocaron sus testimonios en las experiencias que ellos mismos habían vivido. Las voces de los niños estaban ausentes porque casi todos habían muerto. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, muchas sociedades no estaban preparadas emocionalmente para procesar la realidad del asesinato sistemático de niños. Era más fácil centrarse en la resistencia heroica, en los aspectos políticos del nazismo, en la reconstrucción del futuro. Hablar sobre bebés asesinados y experimentos médicos en niños parecía demasiado doloroso para la recuperación social. Los pocos niños que habían sobrevivido se convirtieron en adultos que a menudo preferían no hablar sobre sus experiencias. Muchos habían sido adoptados por nuevas familias que querían darles un nuevo comienzo sin el peso del pasado traumático. «Mis padres adoptivos me decían que era mejor olvidar», recordaba Sam Pivnik, sobreviviente desde los 13 años. Pero uno no olvida, simplemente aprende a vivir con el silencio. En algunos países, especialmente en Europa del Este bajo control soviético, la narrativa oficial del Holocausto enfatizaba la resistencia política y minimizaba el sufrimiento específico de los judíos, incluyendo a los niños. Los monumentos hablaban de víctimas del fascismo, sin especificar que muchas de esas víctimas eran bebés que habían muerto por el simple hecho de haber nacido. La primera investigación académica seria sobre el exterminio infantil no llegó hasta los años 1960 y 1970,
cuando una nueva generación de historiadores comenzó a entrevistar sistemáticamente a sobrevivientes. Pero incluso entonces, recopilar testimonios sobre los niños era emocionalmente devastador tanto para los entrevistadores como para los testigos. Yehuda Bauer, uno de los primeros historiadores en documentar específicamente el destino de los niños, escribió: «Cada entrevista sobre este tema nos dejaba emocionalmente agotados. Los sobrevivientes lloraban al recordar, nosotros llorábamos al escuchar. Era historia que se escribía con lágrimas, pero que necesitaba ser documentada». Los archivos nazis capturados revelaron la planificación deliberada para eliminar específicamente a los niños judíos. En documentos burocráticos fríos, los niños aparecían como elementos improductivos que debían ser procesados eficientemente. Heinrich Himmler había escrito en una nota interna: «Si eliminamos a los adultos pero dejamos que los niños crezcan, en 20 años tendremos una nueva generación de enemigos». El aspecto más perturbador que emergió de estas investigaciones fue la evidencia de que el asesinato de niños no fue un subproducto del Holocausto, sino uno de sus objetivos principales. Los nazis no mataron niños porque estuvieran en el camino. Los mataron porque representaban el futuro de los pueblos que querían exterminar completamente. No fue hasta la década de 1980, con la aparición de testimonios como los recopilados por la Fundación Shoah de Steven Spielberg, que las voces de los pocos niños sobrevivientes comenzaron a ser escuchadas ampliamente. Para entonces, muchos de estos niños ya tenían 70 años y sabían que si no hablaban pronto, sus testimonios se perderían para siempre. ¿Por qué crees que las sociedades necesitaron décadas para estar preparadas emocionalmente para confrontar esta parte específica de la historia? Hoy, más de 75 años después, la tarea de preservar la memoria de estos niños asesinados se ha vuelto urgente. Los últimos sobrevivientes que eran niños durante el Holocausto tienen ahora entre 80 y 90 años. Sus voces se están silenciando una por una, llevándose consigo testimonios únicos que nunca podrán ser reemplazados. Susan Pollack, quien tenía 13 años cuando fue deportada a Auschwitz, dedicó sus últimas décadas a visitar escuelas para contar su historia. «Cuando veo niños de la edad que yo tenía entonces», dice, «me duele el corazón pensando en todos los que no tuvieron la oportunidad de crecer, de aprender, de amar, de contribuir al mundo. Cada niño asesinado era un futuro borrado». Los museos del Holocausto alrededor del mundo han comenzado a crear secciones específicas dedicadas a la memoria infantil. En el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos hay una sala donde se proyectan las fotografías de miles de niños asesinados mientras una voz lee sus nombres, edades y lugares de origen. La lectura completa toma varios días, funcionando las 24 horas. El Yad Vashem en Israel mantiene el monumento a los niños, una cámara oscura donde 5 velas se reflejan en cientos de espejos, creando la ilusión de 1,5 millones de llamas, una por cada niño asesinado. Mientras los visitantes caminan en la oscuridad, una grabación lee nombres de niños: David Rosenberg, 8 años, de Polonia; Sarah Goldstein, 5 años, de Hungría; Michael Cohen, 3 años, de Francia. La investigación histórica continúa revelando nuevos aspectos del exterminio infantil. En 2018, historiadores en Polonia descubrieron documentos que detallaban el programa de germanización, mediante el cual niños de Europa del Este con características arias eran secuestrados de sus familias y dados en adopción a familias alemanas. Se estima que entre 200.000 y 300.000 niños fueron robados de esta manera. Algunos de estos niños secuestrados sobrevivieron la guerra, pero crecieron sin conocer su identidad real. Décadas después, organizaciones especializadas los ayudan a descubrir sus orígenes. Es otra dimensión del crimen: niños que sobrevivieron físicamente, pero cuyas identidades fueron asesinadas. La tecnología moderna ha permitido preservar testimonios de maneras antes imposibles. La Fundación Shoah ha desarrollado hologramas interactivos de sobrevivientes
que pueden responder preguntas en tiempo real. Cuando los últimos testigos físicos ya no estén con nosotros, sus testimonios holográficos continuarán educando a futuras generaciones. Los educadores han desarrollado métodos especiales para enseñar sobre el exterminio infantil a estudiantes jóvenes sin traumatizarlos. Se enfocan en historias de resistencia, rescate y supervivencia, usando el arte, la literatura y los testimonios personales para hacer que la historia sea accesible sin ser abrumadora. Organizaciones como March of the Living llevan cada año a miles de estudiantes de preparatoria a visitar los campos de exterminio en Polonia. Muchos regresan transformados por la experiencia. Ver Auschwitz-Birkenau me hizo entender que los niños que murieron allí eran exactamente como yo, dijo Rebeca Martínez, una estudiante de 16 años de México. Tenían los mismos sueños, miedos y esperanzas. Eso hace que su muerte sea aún más real y terrible. La responsabilidad ahora recae en nosotros, las generaciones que nunca vivimos el Holocausto, pero que debemos mantener viva su memoria. Cada vez que compartimos estos testimonios, cada vez que decimos los nombres de los niños asesinados, cada vez que nos negamos a permitir que el olvido triunfe, estamos honrando sus vidas cortadas. Los niños que murieron en los campos nazis nunca pudieron contar sus propias historias. Nunca pudieron crecer para ser doctores, maestros, artistas, padres o simplemente personas que contribuyeran a hacer del mundo un lugar mejor. Su potencial fue borrado junto con sus vidas. Pero mientras recordemos sus nombres, mientras enseñemos sobre su destino, mientras nos neguemos a permitir que su memoria se desvanezca, algo de ellos continuará viviendo. La lección final del exterminio infantil nazi no es solo sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro. Nos recuerda que la humanidad es capaz de los crímenes más atroces, pero también que tenemos la responsabilidad de proteger a los vulnerables. En un mundo donde los niños siguen siendo víctimas de guerra, genocidio y persecución, la memoria de los pequeños del Holocausto nos llama a la acción. Ellos no pudieron crecer para cambiar el mundo. Ahora nos toca a nosotros asegurar que su memoria sea el catalizador para un mundo donde ningún niño vuelva a ser asesinado por el simple hecho de existir. ¿Cómo podemos honrar mejor la memoria de estos niños y asegurar que las lecciones de su tragedia guíen nuestras acciones hoy? Más allá de las estadísticas que conocemos, existieron miles de niños cuyas historias nunca fueron registradas oficialmente. Eran los hijos de familias que vivían en los márgenes de la sociedad, romaníes, discapacitados, testigos de Jehová, hijos de prisioneros políticos. Sus muertes fueron igual de sistemáticas, pero sus nombres rara vez aparecen en los monumentos. María Stankova tenía 7 años cuando los nazis llegaron a su aldea romaní en Checoslovaquia. Su familia había vivido allí durante generaciones, trabajando como herreros y músicos. Los vecinos checos nos señalaron. Recordaría décadas después su hermana mayor, Vera, una de las pocas sobrevivientes. Dijeron a los alemanes dónde vivíamos, cuántos niños teníamos, incluso qué días salíamos al mercado. Los niños romaníes enfrentaban una doble condena. Eran considerados racialmente inferiores y culturalmente inadaptables al orden nazi. Heinrich Himmler había ordenado que el problema gitano debe resolverse mediante la eliminación completa. Esto incluía específicamente a los niños, vistos como portadores futuros de una cultura parasitaria. En el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau existía una sección especial llamada Campo Familiar Gitano, donde familias enteras romaníes eran mantenidas juntas antes de ser asesinadas. Era otro ejemplo del teatro nazi, crear la ilusión de tratamiento humanitario mientras se preparaba el exterminio total. Los niños romaníes jugaban en el barro entre las barracas, sin saber que estaban viviendo sus últimos días. Dr. Joseph Mengele tenía un interés particular en los niños romaníes. Los utilizaba para experimentos sobre características raciales, midiendo sus cráneos, tomando muestras de sangre, estudiando el color de sus ojos. Para él, eran especímenes perfectos para probar teorías
sobre la supuesta inferioridad racial. Muchos de estos niños morían por las infecciones causadas por los experimentos antes de llegar a las cámaras de gas. Los niños con discapacidades fueron las primeras víctimas del programa de exterminio nazi, incluso antes de que comenzara la guerra. El programa T4, oficialmente llamado eutanasia, había comenzado en 1939 con el asesinato sistemático de niños alemanes con discapacidades mentales o físicas. Los padres recibían cartas oficiales informándoles que sus hijos habían muerto de neumonía o falla cardíaca. Helene Lebel era una madre alemana cuyos 2 hijos gemelos, de 6 años, tenían síndrome de Down. En 1940 recibió una orden para llevarlos a una institución especial para su mejor cuidado. Sabía que algo estaba mal, recordaría después de la guerra. Pero era el gobierno. Pensé que sabían lo que hacían. No imaginé que los iban a asesinar. El programa T4 sirvió como laboratorio para perfeccionar métodos de asesinato en masa que después serían utilizados en los campos de exterminio. Los mismos médicos, enfermeras y administradores que habían asesinado niños discapacitados alemanes fueron transferidos a Polonia para dirigir las operaciones de exterminio en Treblinka, Sobibor y Belzec. Los hijos de testigos de Jehová representaban otro grupo olvidado. Sus padres se negaban a rendir el saludo nazi o a permitir que sus hijos participaran en organizaciones juveniles del partido. Como castigo, las familias enteras eran enviadas a campos de concentración. Los niños eran separados de sus padres y colocados en hogares de reeducación nazi, donde intentaban borrar su identidad religiosa. Wolfgang Kuserow tenía 12 años cuando fue separado de sus padres testigos de Jehová y enviado a un reformatorio nazi. Nos obligaban a saludar a Hitler, a cantar canciones nazis, a estudiar la superioridad racial aria, recordaría décadas después. Cada día era una batalla por mantener mi fe sin que me castigaran. Vi morir a varios niños por golpizas o inanición. Incluso los hijos de prisioneros políticos alemanes, austríacos y de otros países ocupados fueron víctimas sistemáticas. Si sus padres eran comunistas, socialistas o simplemente opositores al régimen, los niños eran considerados genéticamente contaminados y destinados a la eliminación o la germanización forzada. Estos niños invisibles suman cientos de miles más a la cuenta total del exterminio infantil nazi. Sus historias son más difíciles de documentar porque pertenecían a grupos que ya vivían marginados antes de la guerra, grupos sin recursos para preservar registros o testimonios. Pero su muerte fue igual de planificada, igual de sistemática, igual de cruel. La lección que nos dejan es que el genocidio nunca se limita a un solo grupo objetivo. Comienza con los más vulnerables y se expande hasta incluir a todos los que no encajan en la visión del mundo de los perpetradores. Los niños, por su vulnerabilidad natural, siempre son las primeras víctimas. ¿Cómo crees que podemos asegurar que las voces de estos niños invisibles también sean recordadas en la memoria histórica? La historia del exterminio infantil nazi no es solo un capítulo cerrado del pasado. Es una advertencia urgente sobre lo que puede suceder cuando las sociedades permiten que la deshumanización se vuelva política de Estado. Hoy, en distintas partes del mundo, niños siguen siendo víctimas de genocidios, limpiezas étnicas y persecuciones sistemáticas. En Myanmar, los niños rohingya han sido asesinados, violados y forzados a huir de sus hogares en lo que las Naciones Unidas han calificado como genocidio. En los campos de refugiados de Bangladesh, estos niños crecen sin educación formal, sin atención médica adecuada, traumatizados por las atrocidades que presenciaron. Sus historias ecos los testimonios de los niños judíos de los años 1940. Ahmed Hassan tenía 8 años cuando soldados de Myanmar quemaron su aldea en 2017. Vi cómo mataron a mi papá frente a mí. Cuenta ahora desde un campo de refugiados. Mi mamá me cargó y corrimos toda la noche. Había muchos niños llorando por sus papás. Algunos no podían caminar porque estaban heridos. Su testimonio podría haber sido dado por cualquier niño judío
que hubiera sobrevivido al Holocausto. En China, los niños uigures están siendo separados de sus familias y colocados en escuelas de reeducación, donde se les prohíbe hablar su idioma, practicar su religión o mantener contacto con sus padres. Es un intento de genocidio cultural que busca borrar su identidad étnica y religiosa. Los métodos son más sofisticados que los nazis, pero el objetivo es el mismo: eliminar a un pueblo comenzando por quebrar la transmisión cultural a las nuevas generaciones. Gulnar Omirzak, una madre uigur que logró escapar a Kazajistán, describe cómo le quitaron a sus 3 hijos. Los oficiales dijeron que era por su educación, que era mejor para ellos. Hace 2 años que no los veo. No sé si están vivos, si recuerdan mi nombre, si saben que soy su mamá. Su dolor es el mismo que experimentaron miles de madres judías en los años 1940. En Sudán del Sur, durante la Guerra Civil, los niños han sido reclutados como soldados, utilizados como escudos humanos y asesinados por pertenecer al grupo étnico equivocado. Las milicias utilizan la violación sistemática de niñas como arma de guerra, buscando humillar y quebrar comunidades enteras. La tecnología moderna ha creado nuevas formas de perseguir a los niños. Las redes sociales son utilizadas para identificar y localizar familias de minorías. Los sistemas de vigilancia digital permiten rastrear movimientos y comunicaciones. Los algoritmos pueden identificar características étnicas en fotografías. Son herramientas que los nazis habrían envidiado, pero la tecnología también ha creado oportunidades para la resistencia y la documentación. Los teléfonos celulares permiten que las víctimas documenten atrocidades en tiempo real. Las redes sociales pueden movilizar apoyo internacional instantáneamente. Las organizaciones de derechos humanos pueden verificar testimonios usando inteligencia artificial y análisis de imágenes satelitales. El reto es que la información por sí sola no previene genocidios. Durante el Holocausto, los gobiernos aliados tenían información detallada sobre el exterminio desde 1942, pero decidieron no actuar específicamente para salvar a los niños judíos. Hoy, tenemos información en tiempo real sobre atrocidades contra niños en múltiples países, pero la respuesta internacional sigue siendo lenta e inadecuada. Los psicólogos que estudian genocidios han identificado patrones que se repiten. Primero viene la deshumanización retórica, después la segregación legal, luego la persecución económica, después la violencia esporádica y finalmente el exterminio sistemático. En cada etapa, los niños son tanto objetivos específicos como símbolos de la destrucción del futuro del grupo perseguido. La educación sobre el Holocausto infantil debe incluir estas conexiones con el presente. No basta con estudiar lo que pasó hace 80 años. Debemos entender cómo esos mismos patrones se manifiestan hoy. Los estudiantes que aprenden sobre los niños judíos asesinados en Treblinka deben también conocer la situación de los niños uigures en China, Rohingya en Myanmar, yazidíes en Irak. Las organizaciones que trabajan en la prevención de genocidios han desarrollado sistemas de alerta temprana que monitorean indicadores de riesgo. Cuando un gobierno comienza a separar niños de sus familias por razones étnicas o religiosas, cuando la propaganda oficial describe a ciertos grupos de niños como amenazas futuras, cuando se implementan políticas que niegan educación o atención médica a niños de minorías, las alarmas deben sonar. La responsabilidad no recae solo en los gobiernos y organizaciones internacionales. Cada persona que comparte, comenta o amplifica información sobre persecución infantil está participando en una red de protección global. Cada vez que decimos «nunca más», y realmente lo decimos en serio, estamos construyendo anticuerpos sociales contra la repetición de estos horrores. Los niños que fueron asesinados en los campos nazis no pueden ser salvados, pero su memoria puede salvar a los niños que están en peligro hoy. Su legado no está en las piedras de los monumentos, sino en nuestra capacidad de reconocer las señales de peligro y actuar antes de que sea demasiado tarde. La pregunta que nos hacen desde el pasado es simple pero urgente.
Cuando vean a niños en peligro por ser quienes son, van a actuar o van a encontrar excusas para mirar hacia otro lado. La historia juzgará nuestra respuesta con la misma severidad con que juzga a quienes guardaron silencio durante el Holocausto. ¿Qué acciones concretas podemos tomar hoy para proteger a los niños que están en riesgo de persecución y exterminio en el mundo actual? Regresemos a esa imagen inicial. El tren que se detiene en la estación falsa, los niños que bajan tomados de la mano de sus madres, las preguntas inocentes que nunca obtuvieron respuestas honestas. Detrás de ese teatro cuidadosamente construido, 1,5 millones de niños encontraron su muerte por el simple crimen de haber nacido. Pero hay algo que los nazis nunca lograron eliminar, algo que sobrevivió a todas las cámaras de gas y a todos los hornos crematorios: la memoria. Cada vez que contamos sus historias, cada vez que decimos sus nombres, cada vez que nos negamos a permitir que el olvido triunfe, algo de esos niños continúa viviendo. Sus voces no se han callado. Resuenan en cada testimonio de sobreviviente, en cada lágrima de quienes visitan los campos convertidos en museos, en cada estudiante que aprende su historia y se compromete a que nunca se repita. Resuenan en nuestra responsabilidad de proteger a los niños vulnerables de hoy. Los pequeños que murieron en Treblinka, Auschwitz, Sobibor y todos los demás campos no pudieron crecer para cambiar el mundo. Pero su memoria puede inspirarnos a nosotros para crear un mundo donde ningún niño vuelva a ser asesinado por el simple hecho de existir. Esta es su victoria final sobre la muerte, que mientras los recordemos, mientras enseñemos sobre su destino, mientras luchemos contra la indiferencia que permite que se repitan estos horrores, ellos seguirán siendo una fuerza para el bien en el mundo. La infancia fue borrada de sus vidas, pero su legado ha quedado escrito para siempre en la conciencia de la humanidad. Si este documental te impactó, si sientes que estas historias deben ser conocidas por más personas, compártelo. La memoria de estos niños depende de nosotros para seguir viva. Su silenciado derecho a la vida se convierte en nuestro urgente llamado a la acción.